Hace más de 3.000 millones de años, la Tierra era un mundo joven y violento. Su superficie estaba cubierta por mares hirvientes, rocas incandescentes y un cielo cargado de gases tóxicos. No existían plantas, animales ni oxígeno respirable. Sin embargo, en este escenario hostil comenzó la mayor de todas las historias, la aparición de la vida. En charcas cálidas y chimeneas hidrotermales del fondo marino, moléculas simples se combinaron para formar compuestos capaces de replicarse. Así surgieron los primeros organismos unicelulares, diminutos y frágiles, que dieron inicio a un proceso evolutivo imparable. Durante millones de años, estas primitivas formas de vida sobrevivieron alimentándose de sustancias químicas disueltas en el agua. No necesitaban oxígeno, de hecho para ellas resultaba venenoso. Pero la evolución halló caminos sorprendentes. Algunas células desarrollaron la capacidad de capturar la energía solar mediante la fotosíntesis. Con este mecanismo transformaban dióxido de carbono y agua en alimento, liberando oxígeno como subproducto. Al principio, este gas reaccionaba con los minerales del océano, oxidando el hierro y tiñendo los mares de rojo. Cuando el hierro libre se agotó, el oxígeno comenzó a escapar a la atmósfera. Este proceso, conocido como la gran oxidación, cambió para siempre el planeta. Muchas especies primitivas murieron incapaces de adaptarse, pero otras evolucionaron para utilizar el oxígeno en su metabolismo, generando más energía y permitiendo el desarrollo de formas de vida más complejas. Surgieron las células eucariotas, con un núcleo que protegía su información genética. Estas células también incorporaron orgánulos especializados, como las mitocondrias, que funcionaban como auténticas centrales energéticas. Con el tiempo, las eucariotas comenzaron a agruparse, formando colonias y luego organismos pluricelulares. La cooperación celular permitió la aparición de tejidos especializados y cuerpos diferenciados. Los océanos, antes habitados por criaturas invisibles, se llenaron de formas cada vez más sofisticadas, aunque aún simples y blandas. Mientras tanto, la Tierra experimentaba transformaciones profundas. Los continentes incipientes emergían y se hundían. La actividad volcánica liberaba gases que modificaban la atmósfera y lluvias torrenciales alimentaban océanos cada vez más extensos. La formación de una capa de ozono en lo alto del cielo bloqueó gran parte de la radiación solar letal, convirtiendo al planeta en un lugar más seguro. Hace aproximadamente 800 millones de años, las condiciones estaban listas para una revolución biológica. Los mares albergaban algas, esponjas y organismos blandos sin esqueletos ni caparazones, pero la diversidad seguía siendo limitada. Todo cambiaría con la llegada del período cámbrico. En apenas unos cuantos millones de años, la evolución generaría depredadores con garras, presas con corazas, sistemas nerviosos complejos y ojos capaces de detectar la luz con precisión. Sin embargo, este primer capítulo sigue siendo silencioso y humilde. No hay rugidos de bestias, ni huellas sobre tierra firme, ni hojas movidas por el viento. Solo océanos inmensos donde diminutas células flotan bajo cielos rojizos atravesados por tormentas eléctricas. En esas aguas tranquilas y mortales, las bases de la vida se construyen lentamente. Cada molécula nueva, cada célula que sobrevive, abre camino a un futuro impensable. El de un planeta lleno de plantas, animales, dinosaurios y seres humanos. La historia de la vida comenzó como un susurro microscópico. De compuestos químicos nacieron organismos capaces de transformar el mundo. De su lucha por sobrevivir emergió el oxígeno que respiramos hoy. De su capacidad para adaptarse surgieron los cimientos de toda la biodiversidad. Este es el origen de la prehistoria. Un mundo sin ojos que lo contemplaran, pero lleno de promesas. Criaturas marinas y explosión de vida. Hace 540 millones de años, la Tierra presenció uno de los eventos más asombrosos de su historia, la explosión cámbrica. En un lapso geológico breve, la vida pasó de ser simple y limitada a transformarse en un torbellino de formas diversas. En los mares aparecieron organismos con esqueletos, exoesqueletos y órganos especializados. Surgieron ojos complejos, sistemas nerviosos eficientes y nuevas estrategias para sobrevivir. Los océanos dejaron de ser silenciosos para convertirse en escenarios llenos de actividad. Los trilobites, con sus cuerpos segmentados y caparazones duros, reptaban por el lecho marino mientras buscaban alimento. Pequeños depredadores, equipados con garras y espinas, acechaban a criaturas blandas, obligándolas a desarrollar corazas protectoras. Este equilibrio dinámico, donde cada depredador encontraba una presa y cada presa hallaba una defensa, impulsó una diversidad sin precedentes. En las aguas poco profundas, extrañas criaturas como Anomalocaris cazaban con feroces apéndices frontales. Sus ojos compuestos les permitían detectar movimiento con gran precisión, convirtiéndolos en temibles cazadores.
Otras formas de vida, como las esponjas y gusanos segmentados, filtraban nutrientes del agua o se enterraban en la arena para evitar ser devoradas. El océano se convirtió en un campo de batalla evolutivo donde solo los más adaptados prosperaban. Mientras tanto, algas y plantas acuáticas oxigenaban el agua, preparando la atmósfera para cambios futuros. Los primeros cordados, antecesores lejanos de los vertebrados, nadaban discretamente entre los arrecifes primitivos. Aunque eran diminutos, ya poseían una estructura que, con el tiempo, daría lugar a peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Hace unos 480 millones de años, durante el Ordovícico, aparecieron los primeros peces sin mandíbulas. Sus cuerpos estaban protegidos por placas óseas y nadaban en cardúmenes inmensos, alimentándose de partículas microscópicas. Los arrecifes crecieron y se expandieron, albergando una gran cantidad de especies. La vida marina florecía en todos los rincones del planeta. Sin embargo, este equilibrio no estaba destinado a durar para siempre. Hace aproximadamente 440 millones de años, un evento de glaciación redujo drásticamente el nivel del mar, provocando una extinción masiva que acabó con gran parte de la vida marina. A pesar de ello, los sobrevivientes se adaptaron y continuaron evolucionando. Los peces comenzaron a desarrollar mandíbulas, una innovación que les permitió cazar presas más grandes y variadas. Con la aparición de mandíbulas, los peces dominaron los mares. Algunos desarrollaron aletas potentes para nadar con velocidad, mientras otros adoptaron cuerpos planos para esconderse en el fondo. Surgieron depredadores rápidos y presas ágiles, continuando la eterna carrera evolutiva. Este fue el preludio de un cambio aún mayor: la conquista de la tierra firme. Los artrópodos, antecesores de los insectos y arácnidos actuales, comenzaron a explorar las orillas. Algunos podían respirar aire durante cortos periodos antes de regresar al agua. Sus incursiones iniciales parecían insignificantes, pero marcaron el primer paso hacia un mundo completamente nuevo. Durante el Devónico temprano, hace alrededor de 400 millones de años, los peces con aletas lobuladas evolucionaron en criaturas capaces de arrastrarse fuera del agua. Estos animales poseían pulmones rudimentarios y extremidades robustas, lo que les permitía sobrevivir en charcas poco profundas que a menudo se secaban. Sus descendientes darían origen a los primeros anfibios. La explosión de vida marina durante el Cámbrico y el Ordovícico fue un ensayo general para lo que vendría después. La evolución experimentó con diseños corporales, sistemas de defensa y estrategias de caza. La mayoría de los grandes grupos animales que conocemos hoy tienen sus raíces en este periodo. Sin estos avances, la colonización de la tierra firme habría sido imposible. Este capítulo de la prehistoria muestra cómo la vida puede multiplicarse y diversificarse cuando el ambiente ofrece oportunidades. En apenas unos millones de años, el planeta pasó de albergar organismos simples a un océano repleto de depredadores, presas, algas y peces en constante competencia. El escenario estaba listo para que las plantas invadieran las costas y los animales siguieran sus pasos. La conquista de la tierra firme. Hace unos 400 millones de años, el planeta experimentó otro cambio decisivo. La vida comenzó a salir del agua. Hasta entonces, los océanos habían sido el único refugio seguro, pero ahora las costas ofrecían nuevas oportunidades. La radiación solar, antes mortal, estaba más atenuada gracias a la capa de ozono que se había formado en la atmósfera. Además, el suelo costero estaba lleno de nutrientes y libre de depredadores. Las primeras en colonizar la tierra fueron las plantas. Surgieron musgos y hepáticas primitivas que podían vivir en ambientes húmedos y crecer en suelos delgados. Pronto evolucionaron en plantas vasculares, dotadas de tallos resistentes y tejidos especializados para transportar agua y nutrientes. Estas innovaciones les permitieron alcanzar mayor altura y extenderse tierra adentro. Con la proliferación de plantas, la atmósfera se enriqueció aún más con oxígeno, creando un entorno favorable para que los animales la siguieran. Los artrópodos fueron los pioneros entre los animales terrestres. Insectos primitivos, escorpiones marinos y miriápodos comenzaron a explorar las orillas fangosas. Sus exoesqueletos les protegían de la desecación y muchos desarrollaron tráqueas o pulmones rudimentarios para respirar aire. En el suelo húmedo de los primeros continentes, estos animales encontraron alimento abundante y pocos enemigos. Mientras tanto, en los ríos y pantanos, algunos peces comenzaron a desarrollar adaptaciones extraordinarias. Los peces con aletas lobuladas poseían huesos internos más robustos que sus parientes comunes. Algunos de ellos podían usar sus aletas como patas primitivas para desplazarse por el fondo lodoso o incluso arrastrarse sobre tierra firme por periodos cortos.
También habían desarrollado pulmones rudimentarios, una ventaja vital en aguas poco profundas y estancadas que a menudo se secaban. De estos peces anfibios surgieron los primeros tetrápodos, animales con extremidades verdaderas. Hace aproximadamente 370 millones de años, criaturas como Tiktaalik representaban la transición perfecta. Tenían aletas con huesos semejantes a brazos y piernas, además de pulmones y branquias. Podían caminar torpemente por el barro y respirar aire cuando el agua escaseaba. Estos pioneros abrieron el camino a los primeros anfibios auténticos. Los anfibios se adaptaron rápidamente a los entornos húmedos de la tierra. Ponían huevos en el agua, pero pasaban parte de su vida adulta fuera de ella, cazando insectos y otros invertebrados. Con el tiempo se diversificaron en múltiples formas, algunas pequeñas y otras del tamaño de cocodrilos actuales. Sin embargo, seguían dependiendo del agua para reproducirse, lo que limitaba su expansión a zonas cercanas a ríos, lagos y pantanos. La vegetación terrestre seguía creciendo en tamaño y complejidad. Aparecieron bosques de helechos arborescentes, colas de caballo gigantes y licopodios, que creaban un paisaje exuberante y sombreado. Estos bosques liberaban enormes cantidades de oxígeno y atrapaban dióxido de carbono, lo que provocó un descenso global de la temperatura y la formación de extensos depósitos de carbón vegetal. Hace unos 320 millones de años, un grupo de anfibios desarrolló una innovación revolucionaria: el huevo amniótico. Este tipo de huevo estaba protegido por una membrana y podía colocarse fuera del agua sin riesgo de desecación. Gracias a esta adaptación surgieron los primeros reptiles, que ya no dependían de charcas o lagos para reproducirse. Los reptiles podían habitar regiones más secas, colonizando grandes extensiones de tierra firme. Los reptiles tempranos eran pequeños y ágiles, con piel cubierta de escamas que evitaban la pérdida de agua. Se alimentaban de insectos abundantes y ponían huevos resistentes. En poco tiempo se diversificaron y ocuparon distintos nichos ecológicos. Algunos se hicieron carnívoros veloces, otros se adaptaron a comer plantas duras. Estos animales marcaron el comienzo de una nueva era en la evolución terrestre. Mientras tanto, los insectos también evolucionaban. Surgieron las primeras especies con alas, lo que les permitía moverse rápidamente entre los bosques y escapar de depredadores. Las libélulas gigantes del Carbonífero, con alas de más de 70 centímetros, se alimentaban de otros insectos y dominaban los cielos. La combinación de abundante oxígeno y clima cálido favoreció que muchos animales alcanzaran tamaños impresionantes. La conquista de la tierra firme no fue un evento repentino, sino un proceso gradual lleno de transiciones. Durante millones de años, peces, anfibios, artrópodos y reptiles coexistieron y compitieron por el control de los ecosistemas terrestres. Los bosques densos proporcionaban refugio y alimento, pero también escondían peligros, depredadores sigilosos y parásitos abundantes. Hacia finales del Carbonífero, el planeta sufrió cambios climáticos importantes. Los glaciares cubrieron grandes áreas y los niveles del mar descendieron. Muchas especies no lograron adaptarse y desaparecieron, pero otras encontraron nuevas oportunidades. Los reptiles, más resistentes a la sequía que los anfibios, prosperaron en ambientes áridos. Esta ventaja les permitió dominar los ecosistemas terrestres durante la siguiente era geológica, el Pérmico. El Pérmico fue un periodo de transición. Aparecieron los sinápsidos, reptiles con características intermedias que más tarde darían origen a los mamíferos. Surgieron herbívoros corpulentos con dientes especializados para triturar plantas duras y carnívoros poderosos con colmillos afilados. Al mismo tiempo, las plantas continuaban evolucionando. Las primeras coníferas aparecieron y comenzaron a reemplazar a los bosques de helechos, adaptándose mejor a climas secos. La conquista de la tierra firme transformó por completo el planeta. Lo que antes era un mundo silencioso, poblado solo por microorganismos y criaturas marinas, se convirtió en un paisaje vibrante lleno de sonidos, olores y colores. Insectos zumbaban entre los árboles, anfibios croaban en los pantanos y reptiles reptaban bajo el sol. La tierra, antes desolada, se volvió un escenario dinámico y complejo donde la vida continuaba diversificándose. Pero esta expansión estaba a punto de enfrentarse a un desafío sin precedentes. Hacia el final del Pérmico, hace unos 252 millones de años, ocurrió la extinción masiva más devastadora en la historia de la Tierra. Erupciones volcánicas colosales liberaron gases tóxicos y alteraron el clima global. Más del 90% de las especies desaparecieron, incluyendo gran parte de la vida marina y terrestre. Este desastre marcaría el final de una era y el comienzo de otra. Las pocas especies que sobrevivieron tendrían que adaptarse a un mundo radicalmente diferente, preparando el escenario para el surgimiento de los dinosaurios.
La conquista de la Tierra había sido un éxito, pero la naturaleza demostró que ningún dominio dura para siempre. La era de los dinosaurios. Tras la gran extinción del Pérmico, la Tierra quedó casi desierta. Sin embargo, la vida encontró la manera de recuperarse. Durante el período Triásico, hace unos 250 millones de años, nuevos grupos de reptiles comenzaron a ocupar los nichos vacíos. Entre ellos surgieron los primeros dinosaurios, pequeños y ágiles, que al principio no parecían destinados a dominar el planeta. El Triásico fue un tiempo de transición. El supercontinente Pangea unía todas las masas de tierra, creando climas extremos, desiertos áridos en el interior y costas húmedas en los bordes. Los reptiles arcosaurios, ancestros de los cocodrilos y dinosaurios, proliferaron. Algunos caminaban erguidos, lo que les daba mayor velocidad y resistencia. Esta ventaja resultaría decisiva para su éxito evolutivo. Los dinosaurios iniciales eran bípedos, del tamaño de perros o caballos, y se alimentaban de insectos, pequeños vertebrados o plantas blandas. Con el paso de millones de años evolucionaron en formas más diversas. Carnívoros de dientes afilados, herbívoros con cuellos largos y otros con corazas defensivas. Paralelamente aparecieron los primeros mamíferos verdaderos, pequeños y nocturnos, que sobrevivían gracias a su capacidad para regular la temperatura corporal y esconderse de depredadores. Al final del Triásico, otra extinción masiva eliminó a muchos competidores y dejó el camino libre para que los dinosaurios dominaran durante el Jurásico. Este período, hace unos 200 millones de años, fue una era cálida y húmeda, cubierta de bosques exuberantes donde reptiles gigantes prosperaron. Aparecieron los saurópodos, herbívoros colosales con cuellos larguísimos como Diplodocus y Brachiosaurus, que se alimentaban de hojas altas inaccesibles para otros animales. Los depredadores también crecieron en tamaño y ferocidad. Terópodos como Allosaurus cazaban en manadas o solos, acechando a los gigantes herbívoros. Sus dientes cerrados y garras curvas los convertían en máquinas de cazar perfectamente adaptadas. A la par, reptiles voladores llamados pterosaurios surcaban los cielos, mientras en los mares dominaban ictiosaurios y plesiosaurios, recordando que la vida marina también vivía su propia era de gigantes. Durante el Jurásico surgieron las primeras aves verdaderas. Archaeopteryx, con plumas y alas, podía planear entre los árboles, marcando la transición de dinosaurios terópodos a aves modernas. La capacidad de volar abrió nuevas oportunidades. Huir de depredadores terrestres, recorrer grandes distancias y colonizar nuevos hábitats. Con la llegada del Cretácico, hace unos 145 millones de años, el paisaje cambió aún más. Los continentes comenzaron a separarse, creando mares interiores y climas variados. Aparecieron plantas con flores que ofrecieron alimento más nutritivo a insectos y herbívoros. Esta innovación vegetal transformó los ecosistemas terrestres y aceleró la diversificación de especies. En esta época surgieron algunos de los dinosaurios más famosos. Triceratops, con su espectacular escudo óseo y 3 cuernos, pastaba en manadas para protegerse de depredadores. Ankylosaurus, cubierto por una armadura de hueso y una cola en forma de mazo, era casi impenetrable. Entre los carnívoros destacó Tyrannosaurus rex, un depredador de más de 12 metros de largo con una mordida devastadora. No todos los dinosaurios eran gigantes. Muchos eran pequeños, veloces y emplumados, adaptados a correr o trepar para sobrevivir. Algunos mostraban comportamientos sociales complejos, como cuidar a sus crías en nidos, lo que sugiere que la inteligencia y la cooperación también formaban parte de su éxito. Mientras los dinosaurios reinaban en tierra, los mares seguían llenos de reptiles gigantes y peces enormes. Mosasaurios y plesiosaurios cazaban con rapidez, mientras amonites y otras criaturas marinas formaban la base de la cadena alimenticia. En los cielos, pterosaurios como Quetzalcoatlus alcanzaban envergaduras de más de 10 metros, planeando sobre llanuras y ríos en busca de presas. Durante millones de años, los dinosaurios dominaron cada rincón del planeta. Su diversidad era asombrosa, desde depredadores veloces hasta pacíficos herbívoros, desde aves primitivas hasta gigantes marinos. Sin embargo, su reinado no duraría para siempre. Hace unos 66 millones de años, un asteroide de gran tamaño impactó cerca de la península de Yucatán, liberando una energía equivalente a miles de bombas nucleares. El impacto levantó polvo y cenizas que bloquearon la luz solar durante meses. Las temperaturas cayeron drásticamente, las plantas dejaron de crecer y las cadenas alimenticias colapsaron. Incendios forestales, tsunamis y lluvias ácidas devastaron el planeta. Alrededor del 75% de todas las especies desaparecieron, incluyendo todos los dinosaurios no avianos. Sin embargo, algunos linajes lograron sobrevivir.
Entre ellos estaban los pequeños mamíferos, que se refugiaron bajo tierra o en madrigueras, alimentándose de insectos y semillas resistentes. También sobrevivieron ciertas aves, descendientes directos de dinosaurios terópodos, que serían las únicas herederas vivas de aquel linaje formidable. La extinción del Cretácico marcó el fin de la era de los dinosaurios y el comienzo de una nueva era para otros grupos de animales. Con los gigantes desaparecidos, los mamíferos encontraron la oportunidad de expandirse y ocupar nichos que antes les eran inaccesibles. En pocos millones de años crecieron en tamaño y diversidad, preparando el terreno para transformaciones aún más sorprendentes. La era de los dinosaurios fue un capítulo increíble de la historia de la vida. Duró más de 160 millones de años, mucho más de lo que los humanos llevamos sobre la Tierra. Estos animales dominaron con fuerza, ingenio y adaptabilidad, y su legado aún perdura en las aves modernas. La era de los mamíferos. Con la desaparición de los dinosaurios no avianos hace 66 millones de años, el mundo quedó abierto para otros grupos de animales. Entre los beneficiados se encontraban los mamíferos, que hasta entonces habían sido criaturas pequeñas, nocturnas y discretas. Su capacidad para regular la temperatura corporal, su dieta flexible y sus hábitos subterráneos les habían permitido sobrevivir a la catástrofe. En los primeros millones de años del Paleoceno, los mamíferos comenzaron a diversificarse. Surgieron formas insectívoras, roedoras y carnívoras, mientras los bosques tropicales cubrían gran parte del planeta. Algunos crecieron hasta tamaños medianos, como los primeros ungulados, mientras otros permanecían diminutos para esconderse de aves rapaces y reptiles sobrevivientes. El clima era cálido y húmedo, lo que favoreció una rápida expansión de la vegetación y con ella de la fauna que se alimentaba de plantas y semillas. Hacia el Eoceno, hace unos 56 millones de años, los mamíferos alcanzaron un esplendor notable. Aparecieron caballos primitivos del tamaño de perros, tapires, rinocerontes ancestrales y primates arborícolas. Surgieron también los cetáceos primitivos, descendientes de mamíferos terrestres que regresaron al mar y evolucionaron en ballenas y delfines. Los murciélagos desarrollaron el vuelo activo y la ecolocalización, ocupando un nicho nocturno único. Durante este tiempo, el clima se mantuvo cálido y estable, pero luego comenzó a enfriarse gradualmente. Bosques densos fueron reemplazados por praderas abiertas en muchas regiones. Este cambio favoreció la aparición de herbívoros corredores y depredadores veloces. Animales como los antílopes ancestrales y felinos primitivos evolucionaron para sobrevivir en paisajes abiertos donde la vista y la velocidad eran claves. En el Oligoceno, hace unos 34 millones de años, surgieron grandes depredadores como los nimrávidos, precursores de los felinos modernos, y ungulados robustos que pastaban en manadas. También aparecieron los primeros simios verdaderos, que darían origen a linajes posteriores de monos y finalmente a los humanos. El Mioceno, entre 23 y 5 millones de años atrás, fue un periodo de diversificación espectacular. Los pastizales se extendieron por todo el planeta, y con ellos llegaron manadas de caballos, camellos, elefantes y ciervos. Depredadores como los dientes de sable cazaban en estos ecosistemas abiertos. Al mismo tiempo, en África, los hominoides, simios sin cola, se expandieron y adaptaron a climas variados, estableciendo la base para la evolución de los homínidos. Los océanos también cambiaron. Ballenas filtradoras gigantes como las actuales comenzaron a alimentarse de plancton abundante, mientras los delfines perfeccionaron su inteligencia y habilidades sociales. Los pinípedos, focas, leones marinos y morsas aparecieron como mamíferos adaptados tanto al agua como a la tierra. Hace unos 5 millones de años, en el Plioceno, los continentes ya tenían posiciones similares a las actuales. El Istmo de Panamá se elevó, uniendo América del Norte y del Sur, lo que permitió un intercambio masivo de especies. Mamíferos norteamericanos como caballos y felinos llegaron al sur, mientras armadillos, perezosos y osos hormigueros migraron hacia el norte. Durante el Plioceno, el clima se volvió más seco y variable. En África Oriental, estos cambios ambientales favorecieron la evolución de los primeros homínidos bípedos, capaces de caminar erguidos y recorrer largas distancias en busca de alimento. Australopithecus y otros antecesores humanos coexistieron con elefantes, rinocerontes y depredadores temibles. Al comenzar el Pleistoceno, hace unos 2,6 millones de años, el planeta entró en ciclos glaciales. Gigantescos glaciares avanzaban y retrocedían periódicamente, alterando hábitats y obligando a la fauna a adaptarse o extinguirse. Surgieron megamamíferos como mamuts lanudos, mastodontes, bisontes enormes, osos cavernarios y tigres dientes de sable. Estos animales estaban adaptados al frío intenso y recorrían grandes distancias siguiendo la vegetación de las tundras y estepas.
Los humanos primitivos, pertenecientes al género Homo, evolucionaron durante este periodo. Homo habilis fabricaba herramientas simples de piedra. Homo erectus controlaba el fuego y cazaba en grupo. Estas habilidades permitieron a los humanos expandirse fuera de África y colonizar Eurasia. Con el tiempo surgieron neandertales adaptados a climas fríos y Homo sapiens, nuestra propia especie, que desarrolló lenguaje complejo, arte y cultura. El final de la última glaciación, hace unos 12.000 años, trajo consigo un calentamiento global y la desaparición de muchos megamamíferos. Los humanos, ahora cazadores organizados y más tarde agricultores, también contribuyeron a estas extinciones. El surgimiento de la agricultura transformó radicalmente el planeta, dando inicio a asentamientos permanentes y sociedades complejas. La era de los mamíferos no solo fue una historia de adaptaciones físicas, sino también de inteligencia creciente. Primates sociales desarrollaron cerebros más grandes para resolver problemas y cooperar. Cetáceos y elefantes mostraron comportamientos complejos, como el uso de sonidos para comunicarse y la transmisión cultural de conocimientos. Hoy, los mamíferos siguen ocupando cada rincón del planeta, desde murciélagos diminutos hasta ballenas azules, los animales más grandes que jamás hayan existido. Sin embargo, nuestra especie, Homo sapiens, se ha convertido en la fuerza dominante, alterando ecosistemas a una escala sin precedentes. La misma adaptabilidad que permitió a los mamíferos sobrevivir a la extinción de los dinosaurios, ahora se pone a prueba frente a un desafío nuevo: la influencia humana sobre la biosfera. La era de los mamíferos, que comenzó con pequeños supervivientes del desastre, condujo eventualmente al surgimiento de la civilización. Fue un periodo de innovación biológica, competencia feroz y cambios climáticos extremos. Y aunque el ser humano ha transformado profundamente el mundo, seguimos siendo parte de esta gran historia evolutiva que comenzó hace más de 60 millones de años. El surgimiento de la humanidad y la prehistoria humana. Con el inicio del Holoceno, hace unos 12.000 años, terminó la última glaciación. Los hielos retrocedieron, el clima se volvió más cálido y estable, y los paisajes del planeta cambiaron radicalmente. Grandes animales como mamuts, mastodontes, rinocerontes lanudos y tigres dientes de sable desaparecieron, ya sea por el cambio climático, la caza humana o ambos factores combinados. La humanidad, que llevaba millones de años evolucionando, entraba ahora en una nueva etapa, la prehistoria propiamente dicha. Los primeros humanos modernos, Homo sapiens, habían surgido en África hace unos 300.000 años. Durante mucho tiempo vivieron como cazadores-recolectores, desplazándose en pequeños grupos nómadas que dependían de la caza, la pesca y la recolección de frutos y raíces. Su vida diaria estaba marcada por la cooperación y la movilidad. Seguían a las manadas de animales y buscaban agua y refugio en un mundo a menudo hostil. El Paleolítico, o Edad de Piedra Antigua, fue el periodo más largo de la historia humana. Aquí se perfeccionaron las herramientas de piedra tallada que servían para cortar carne, raspar pieles o fabricar armas. También aparecieron las primeras manifestaciones artísticas: pinturas rupestres en cuevas como Altamira o Lascaux, figuras talladas y símbolos grabados que revelan pensamiento abstracto y espiritualidad. El fuego, ya dominado desde hacía cientos de miles de años, proporcionaba calor, luz, protección contra depredadores y la posibilidad de cocinar alimentos, mejorando su digestión. A medida que los grupos humanos se dispersaron por África, Europa, Asia y finalmente Oceanía y América, fueron adaptándose a entornos muy distintos. En climas fríos confeccionaban ropas de pieles y construían refugios. En zonas cálidas desarrollaban herramientas ligeras y redes para pescar. El lenguaje se hizo cada vez más complejo, facilitando la transmisión de conocimientos y tradiciones. Hace unos 10.000 años comenzó el Neolítico, la Edad de Piedra Nueva. Fue una verdadera revolución. Los humanos aprendieron a domesticar plantas y animales. En lugar de depender solo de la caza y la recolección, cultivaron cereales como trigo, cebada y arroz, y criaron cabras, ovejas, vacas y cerdos. Esto permitió asentamientos permanentes y el crecimiento de aldeas. La agricultura transformó el paisaje y la sociedad. Al producir más alimento del necesario, aparecieron excedentes, comercio y especialización laboral. Algunos se dedicaban a fabricar cerámica, tejer o construir herramientas más sofisticadas, mientras otros organizaban la defensa de las aldeas. La propiedad de la tierra y el almacenamiento de cosechas dieron origen a jerarquías sociales. La metalurgia marcó el final de la prehistoria. Primero se trabajó el cobre, luego el bronce, una aleación más resistente, y finalmente el hierro, que permitió fabricar armas y utensilios más duraderos y eficientes.
Este avance tecnológico impulsó intercambios culturales y conflictos entre pueblos. Las aldeas crecieron hasta convertirse en ciudades, y de ellas surgieron las primeras civilizaciones en Mesopotamia, Egipto, India y China. Durante la prehistoria, la relación con la naturaleza era directa y esencial. Los humanos dependían de los ciclos de lluvia, del comportamiento de los animales y de la fertilidad del suelo. Desarrollaron mitos, rituales y creencias para explicar el sol, la luna, las estrellas y las estaciones. Las primeras religiones rendían culto a fuerzas de la naturaleza o a figuras asociadas con la fertilidad y la caza. La comunicación visual también dejó huellas. Las pinturas rupestres que representaban bisontes, caballos y escenas de caza no eran meros adornos. Podían tener un sentido mágico o ritual, buscando atraer la buena fortuna o transmitir experiencias del grupo. Pequeñas esculturas, como las Venus paleolíticas, reflejaban la importancia de la fertilidad y la supervivencia. La prehistoria no fue un tiempo estático ni uniforme. Hubo avances graduales y también retrocesos por cambios climáticos, migraciones o choques entre grupos humanos. Sin embargo, el progreso en la fabricación de herramientas, el dominio de la agricultura y la domesticación de animales fueron hitos decisivos que prepararon el camino para la historia escrita. La humanidad del Paleolítico vivía en constante contacto con el peligro. Leones cavernarios, osos enormes y otros depredadores competían con los humanos por el alimento. Sin embargo, la cooperación social, el lenguaje y el ingenio técnico hicieron que Homo sapiens se convirtiera en el cazador más exitoso de todos. Las lanzas arrojadizas, los arcos y flechas y las trampas permitieron cazar presas grandes y defenderse eficazmente. El sedentarismo trajo consigo nuevas ventajas, pero también desafíos. Vivir en aldeas aumentó el riesgo de enfermedades contagiosas, porque la gente y los animales convivían en espacios reducidos. Las cosechas podían fracasar por sequías o plagas, obligando a buscar soluciones colectivas. Esto impulsó el desarrollo de sistemas de riego, almacenamiento de grano y formas tempranas de organización política. Hacia el final de la prehistoria ya existían aldeas amuralladas, caminos, comercio de larga distancia y contactos culturales entre regiones lejanas. El intercambio de bienes, como obsidiana, sal o metales, promovió redes de comunicación y difusión de ideas. Al mismo tiempo, surgieron conflictos por los recursos, dando origen a ejércitos y alianzas tribales. La escritura marcó el límite convencional entre prehistoria e historia. Los primeros sistemas para registrar información aparecieron hace unos 5.000 años en Mesopotamia y Egipto, utilizados para llevar cuentas agrícolas, organizar impuestos y dejar constancia de acuerdos o rituales religiosos. Con la escritura, la memoria colectiva dejó de depender solo de la tradición oral y comenzó la historia documentada. El surgimiento de la humanidad y su paso por la prehistoria muestran cómo, a lo largo de millones de años, la inteligencia y la cooperación transformaron a un primate vulnerable en la especie dominante del planeta. Desde las primeras herramientas de piedra hasta las aldeas agrícolas, cada avance fue fruto de la necesidad y la creatividad. La prehistoria no es un tiempo oscuro ni sin importancia. Es el cimiento sobre el que se construyeron las civilizaciones. Las huellas dejadas en cuevas, monumentos megalíticos y restos arqueológicos nos permiten reconstruir un pasado fascinante, donde la supervivencia diaria coexistía con el arte, la espiritualidad y el ingenio técnico.